Hola a todos, mi nombre es Erika de la Cruz de la Luz y soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Cerdán. A continuación hablaré un poco acerca de las aportaciones a la ciencia económica. Dos importantes economistas del siglo XX, uno de ellos Friedrich Hayek y Milton Friedman. Friedrich Hayek, de 1899 a 1992. Friedrich August von Hayek nació en Viena el 8 de mayo de 1899, en el seno de una familia de científicos y profesores académicos. Un férreo defensor del liberalismo clásico del siglo XX, aun cuando el premio Nobel en Economía, sus trabajos académicos se extendieron más allá de esta ciencia. Publicó 25 libros y cientos de artículos que abarcan una amplia gama de temas filosóficos, políticos y económicos. Respecto de sus 131 artículos, intentó una clasificación más detallada. Aunque la principal contribución de von Hayek a la economía fue su teoría monetaria, su concepción de los precios como coordinadores de las actividades económicas, llegó a ser el tema central de sus obras. El primer libro de von Hayek, Teoría monetaria y el ciclo económico, en 1929. Para Hayek, el sistema económico se explica por las acciones individuales, que en su opinión son racionales. Revisó el análisis marginalista, especialmente de la parte dedicada al equilibrio. El equilibrio se definía como el conjunto de planes individuales que son compatibles entre sí. Afirmaba que los precios en los mercados difunden información, siendo los precios una de las señales emitidas. Estudió también los ciclos económicos. Según afirmaba, los desequilibrios a corto plazo eran causados por causas estrictamente monetarias. Según Hayek, partiendo de una situación de equilibrio, cuando el tipo de interés real es mayor que el bancario, el cual había sido bajado más de la cuenta por el Estado, los empresarios piden préstamos para acometer inversiones. Estas inversiones adicionales, en una situación de equilibrio en las que todos los recursos están plenamente usados, acaban provocando inflación. Hablaremos un poco del ciclo económico. Para su análisis, Hayek utiliza la distinción convencional establecida para explicar el ciclo económico, teorías monetarias y no monetarias. Las teorías llamadas no monetarias son las que explican los ciclos provocados por los factores reales, ejemplo, los cambios tecnológicos, las variaciones de las prácticas de consumo e inversión o las olas de optimismo o pesimismo de los empresarios. Las teorías monetarias se refieren a los cambios en la oferta de crédito, es decir, a la cantidad nominal de dinero en circulación. Ahora hablaremos de Milton Friedman, de 1912 a 2006. Nació en Nueva York en 1912 y murió en San Francisco en 2006. Es un economista estadounidense junto a Henry Simmons y George Stigler, el principal representante de la llamada Escuela de Chicago, grupo de economistas que considera los mercados competitivos, libres de la intervención del Estado. Uno de los más importantes economistas de la segunda mitad del siglo XX, Premio Nobel de la Economía en 1976, por sus resultados en los campos de análisis del consumo, historia y teoría monetaria, y por su demostración de la complejidad de la política de estabilización. Especialista en estadística y econometría, el más férreo promotor del libre mercado que haya existido nunca antes en la historia. Estuvo en Chile en 1975 para convencer a Augusto Pinochet, que en ese momento se debatía entre el corporativismo y el liberalismo, de adoptar el modelo liberal, que finalmente se implantó en este país. De esta forma, a Friedman se le considera el padre del modelo económico chileno. Contribuciones a la ciencia económica. Milton Friedman desempeñó 3 funciones en la vida intelectual del siglo XX. Estaba el Friedman economista de economistas, que escribía análisis técnicos, más o menos apolíticos, sobre el comportamiento de los consumidores y la inflación. El emprendedor político, que pasó décadas haciendo campaña en nombre de la política conocida como monetarismo y que acabó viendo como la Reserva Federal.
Por último, estaba el Friedman ideólogo, el gran divulgador de la doctrina del libre mercado. La teoría del ingreso permanente es una explicación alternativa de la conducta del consumidor, sugerida por el economista Friedman en 1957. Teoría del ingreso permanente. Esta teoría sugiere que el consumo no está relacionado con la renta obtenida cada año, sino con una estimación a más largo plazo de la renta, lo que llamó renta permanente. Esta idea complementa la de Modigliani. La idea de que el consumo dependa del ingreso de largo plazo, medio permanente, es similar a la teoría del ciclo de vida. En su formulación más sencilla, la función de consumo de Friedman es proporcional al ingreso permanente. ¿Pero qué se entiende por renta permanente? Podríamos definir la renta permanente como una tasa constante de consumo que podría mantener a una persona durante el resto de su vida, dado el nivel actual de riqueza y la renta que percibe actualmente y que percibirá a futuro. De aquí se desprende que la renta permanente está formado por dos componentes: el ingreso esperado del trabajo, rendimiento sobre la riqueza humana o capital humano. 2. Ganancias esperadas de tendencias de activos, riqueza no humana. Friedman establece la diferencia entre el ingreso medio y el ingreso permanente, pero no pretende que su ecuación diga perfectamente el consumo, ingreso permanente. Establece que hay momentos en que el individuo podría ocasionalmente obtener ingresos adicionales. No obstante, el cuidado que debe tenerse para proyectarse a lo largo es saber que si ese ingreso es de carácter transitorio o permanente. De ahí que Friedman establece que el ingreso medio no es igual al ingreso permanente. Esto es todo y gracias por su atención.